Mi esposo me había traicionado en nuestra casa nueva, pero cuando descubrí la verdad, no fue lo que imaginé. Lo que vi en esa grabación me dejó helada, y lo que hice después cambió mi vida para siempre. El antiguo dueño de la casa me había citado en una cafetería del centro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Durante todo el camino, mi mente no dejaba de imaginar las peores escenas. Infidelidad. Esa palabra me perseguía como una sombra. Después de 42 años juntos, después de haberlo dado todo por él y nuestra familia, la sola idea de que Roberto me hubiera sido infiel en nuestro propio hogar me partía el alma. Llegué a la cafetería temblando. El señor Morales, un hombre de unos 60 años con aspecto serio, ya me esperaba en una mesa del fondo. Tenía una laptop frente a él y su expresión era grave. Me senté sin decir palabra. Él giró la pantalla hacia mí y presionó play. Lo que vi me dejó sin aliento. Ahí estaba mi esposo Roberto, en el escritorio de nuestra nueva casa, el mismo día que yo había salido a trabajar. Pero no estaba con otra mujer. Estaba solo, revisando cada rincón de la habitación, abriendo cajones, tocando las paredes, moviendo muebles. Y entonces lo vi claramente en la grabación. Roberto encontró algo detrás de un panel de madera en la pared. Sus ojos brillaron de una forma que nunca había visto. Sacó lo que parecía ser un sobre amarillento, lo abrió con manos temblorosas y su rostro se transformó completamente. Una sonrisa enorme, casi maniática. Guardó el sobre en su chaqueta, miró alrededor como asegurándose de que nadie lo veía y salió del cuarto. El señor Morales detuvo el video y me miró. Yo no podía hablar. No era infidelidad, pero había algo profundamente perturbador en lo que acababa de ver. La forma furtiva en que Roberto actuaba, el secretismo, esa expresión en su rostro. Algo estaba terriblemente mal. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Carmen Eugenia Solís de Méndez y tengo 68 años. Toda mi vida la dediqué a mi familia. Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años, en una fiesta patronal del pueblo. Él era guapo, trabajador y me prometió el mundo. Nos casamos 6 meses después en la iglesia del pueblo, con una ceremonia sencilla pero llena de amor. O eso creí yo. Durante más de 4 décadas, fui la esposa perfecta. Me levanté cada madrugada para prepararle el desayuno antes de que se fuera a trabajar. Tortillas hechas a mano, frijoles refritos, huevos al gusto. Nunca fallé un solo día. Crié a nuestros 3 hijos prácticamente sola, porque Roberto siempre estaba ocupado con el negocio. Trabajé durante 30 años como maestra de primaria, pero mi sueldo siempre iba directo a la casa, a los gastos de los niños, a las necesidades de la familia. Roberto manejaba las finanzas. Yo nunca pregunté. Confiaba en él completamente. Cuando los niños crecieron, las cosas no mejoraron como yo esperaba. Mi hija mayor, Verónica, se casó con un hombre que nunca me cayó bien. Ella cambió, se volvió distante, fría. Mi hijo del medio, Roberto Jr., se fue a trabajar al norte y casi no llama. Y el menor, Carlitos, mi bebé, cayó en malas compañías. Gasté mis ahorros personales sacándolo de problemas más veces de las que puedo contar. Pero ahí estaba yo, siempre firme, siempre disponible, siempre dando. Mi madre, que en paz descanse, solía decirme que yo era demasiado buena, que la gente se aprovechaba de mí. Yo le respondía que así era el amor, que la familia era lo primero, que el sacrificio era parte de ser mujer, de ser madre, de ser esposa. Ahora sus palabras resonaban en mi cabeza como campanas de advertencia que nunca quise escuchar. Roberto y yo habíamos vivido toda nuestra vida de casados en una casa modesta en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero era nuestra. Yo la había llenado de recuerdos, de amor, de vida. Sin embargo, un día Roberto llegó con una noticia que me dejó atónita. Había vendido la casa, así sin consultarme.
Me dijo que había conseguido un precio excelente y que con ese dinero, más unos ahorros que tenía guardados, podríamos comprar la casa de nuestros sueños. Una propiedad hermosa en un barrio tranquilo, con jardín, con ese escritorio grande que yo siempre había querido para mis libros. Me mostró las fotos y debo admitir que me emocioné. Después de tanto sacrificio, pensé, finalmente tendríamos algo bonito para disfrutar en nuestros años dorados. Firmé los papeles donde Roberto me indicó. Nunca leí los detalles. Confiaba en él. La mudanza fue agotadora pero emocionante. Yo empaqué 42 años de vida en cajas de cartón. Recuerdos, fotografías, la vajilla de la boda, los dibujos que los niños habían hecho en la primaria. Cada objeto contaba una historia. Roberto parecía especialmente ansioso por mudarnos rápido. Insistió en que nos instaláramos lo antes posible. Yo pensé que era entusiasmo, que finalmente estaba ilusionado con algo que compartíamos juntos. ¡Qué ingenua fui! La casa era realmente hermosa. Pisos de cerámica que brillaban con el sol de la mañana, ventanas amplias, habitaciones espaciosas. El escritorio que tanto había deseado estaba en una habitación con vista al jardín. Me imaginé pasando tardes enteras ahí, leyendo, escribiendo cartas a mis amigas. Pero esa fantasía duró exactamente una semana. Fue un martes por la tarde cuando recibí la llamada del señor Morales, el antiguo dueño. Su voz sonaba nerviosa, urgente. Me dijo que había olvidado un grabador de seguridad en el escritorio, uno discreto que había instalado años atrás, y que al revisar la grabación desde su computadora, había visto algo que yo necesitaba saber. Algo sobre Roberto. Algo que había hecho cuando yo no estaba. Mi primer instinto fue defenderlo, decirle que seguramente había un malentendido, pero la seriedad en su voz me detuvo. Me pidió que fuera a verlo, que fuera sola, que no le dijera nada a Roberto. Y ahí estaba yo ahora, en esa cafetería, viendo a mi esposo actuar como un ladrón en nuestra propia casa. El señor Morales cerró la laptop y suspiró profundamente. Me preguntó si sabía qué era lo que Roberto había encontrado detrás de ese panel. Negué con la cabeza, todavía en shock. Entonces él me contó algo que hizo que todo empezara a cobrar un sentido terrible. Me explicó que esa casa había pertenecido a su familia por generaciones. Él la había vendido porque necesitaba el dinero para tratamientos médicos de su esposa. Pero antes de vender, había escondido algunos documentos importantes de la familia en ese panel secreto del escritorio. Documentos que incluían escrituras antiguas, certificados y algo más. Un testamento de su padre que mencionaba una propiedad adicional que él había olvidado por completo. Una propiedad valiosa en una zona que ahora era comercial. El señor Morales planeaba sacar esos documentos antes de entregar la casa, pero con el estrés de la mudanza y la enfermedad de su esposa, se le había olvidado. Cuando se dio cuenta, ya habíamos firmado todo y nos habíamos mudado. Instaló discretamente aquel grabador para monitorear cuándo podría entrar a recuperar sus documentos sin molestarnos. Nunca imaginó lo que captaría la cámara. Roberto había encontrado esos documentos, y por la forma en que actuó en el video, por esa sonrisa y ese secretismo, el señor Morales y yo llegamos a la misma conclusión. Mi esposo planeaba quedárselos. Planeaba apropiarse de algo que no le pertenecía. Me fui de esa cafetería con la grabación en una memoria USB que el señor Morales me entregó, y con un peso enorme en el pecho. Durante el camino a casa, mi mente era un torbellino. 42 años de matrimonio. 42 años creyendo que conocía a este hombre. Y ahora descubría que era capaz de robar, de esconder, de mentir. Llegué a casa y Roberto estaba en la sala viendo televisión como si nada. Me saludó con un beso en la frente, me preguntó cómo me había ido en mis mandados. Mandados. Así llamó él a mi salida. Yo simplemente asentí y me fui a la cocina. Mis manos temblaban mientras preparaba la cena. Esa noche, mientras cenábamos, lo observé como nunca antes. Cada gesto, cada palabra.
Me pregunté cuántas otras veces me habría mentido, cuántos otros secretos guardaría. Decidí no confrontarlo todavía. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Roberto actuaba completamente normal. Hasta parecía de mejor humor, más atento conmigo. Me trajo flores un día, algo que no hacía desde hace años. Me dijo que estaba feliz de que finalmente estuviéramos en nuestra casa soñada, que estos serían los mejores años de nuestras vidas. Cada palabra suya era como un cuchillo. Yo sonreía, asentía, seguía cocinando y limpiando como siempre, pero por dentro algo se había roto. Una noche, cuando Roberto salió a su partida semanal de dominó con sus amigos, revisé toda la casa. Busqué en sus cajones, en su closet, en sus chaquetas. Nada. Los documentos no estaban. Seguramente los había escondido en otro lugar, tal vez en su oficina, tal vez en el banco. Me sentí sucia haciendo eso, espiando a mi propio esposo. Pero la traición que sentía era más grande que mi culpa. Llamé al señor Morales y le conté que no había encontrado nada. Él me sugirió que fuéramos a la policía, pero algo me detuvo. No quería escándalo, no quería que mis hijos se enteraran así. No todavía. Además, una parte de mí todavía albergaba una esperanza absurda de que hubiera una explicación lógica. Tal vez Roberto planeaba devolver los documentos. Tal vez solo sintió curiosidad. Pero en el fondo yo sabía la verdad. Una semana después, Roberto recibió una llamada que lo puso nervioso. Lo noté por la forma en que se alejó para contestar, por cómo bajó la voz. Cuando colgó, me dijo que tenía que salir a atender un asunto de negocios. ¿Negocios? Roberto estaba retirado hacía 3 años. ¿Qué negocios podría tener? Esa fue la gota que derramó el vaso. Apenas salió de la casa, volví al escritorio. Revisé cada centímetro de esa habitación y entonces, casi por accidente, encontré otro panel suelto, en el piso, debajo de un tapete. Mi corazón se aceleró. Lo abrí con cuidado y ahí estaba. Un sobre amarillento, exactamente como el del video. Con manos temblorosas lo saqué y lo abrí. Documentos viejos, escrituras, certificados de propiedad. Y una carta, escrita a mano por el padre del señor Morales, explicando que esa propiedad en la zona comercial era para ser heredada a sus descendientes. También había documentos más recientes que Roberto había añadido. Papeles que mostraban que él había estado investigando el valor de esa propiedad. Notas con cantidades de dinero que me dejaron sin aliento, cientos de miles de pesos. Roberto sabía exactamente lo que tenía en sus manos y planeaba quedárselo. Pero lo que encontré después me destruyó por completo. Debajo de los documentos del señor Morales había otros papeles. Papeles con mi nombre. Las escrituras de nuestra antigua casa, la que Roberto había vendido. Y lo que vi me dejó sin respiración. La casa no había sido vendida por el precio que Roberto me dijo. Había sido vendida por el triple. Y ese dinero, mi dinero porque la casa estaba a nombre de los dos, nunca había ido a la compra de esta nueva propiedad. Roberto había usado solo una fracción para el enganche de esta casa. El resto, una cantidad enorme, había ido a parar a una cuenta bancaria a su nombre. Solo a su nombre. Había más. Estados de cuenta bancarios impresos mostraban transferencias regulares a una cuenta que yo no reconocía. Gastos en restaurantes, hoteles, tiendas, fechas que coincidían con sus supuestas reuniones de negocios, con sus partidas de dominó, con sus visitas a su hermano en la ciudad vecina. Todo había sido mentira. Durante años, Roberto había estado usando nuestro dinero, mi dinero, el fruto de mi trabajo, para vivir una vida paralela que yo desconocía completamente. No pude más. Me senté en el piso de ese escritorio y lloré como no lloraba desde que mi madre murió. Lloré por los años perdidos, por la confianza traicionada, por la tonta que había sido. Lloré por la Carmen joven que había creído en el amor verdadero,
que había entregado su vida entera a un hombre que la veía como algo conveniente, como una sirvienta con beneficios. Cuando ya no me quedaron más lágrimas, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo diferente, en claridad, en determinación. Me sequé las lágrimas, guardé todos los documentos en mi bolsa y cerré el panel del piso. Roberto regresó esa noche de muy buen humor. Traía una botella de vino y me propuso que cenáramos algo especial. Yo acepté con una sonrisa. Preparé sus enchiladas favoritas, puse la mesa bonita, hasta me arreglé un poco. Roberto estaba encantado, halagándome, diciéndome que me veía hermosa. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo. Por primera vez en 42 años, vi a mi esposo como lo que realmente era: un extraño, un mentiroso, un ladrón, y decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Lo que Roberto no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo no era la mujer sin recursos que todos creían. Mi madre, antes de morir hace 10 años, me había dejado una herencia considerable: una casa en el pueblo, algunas tierras y una cuenta bancaria que había alimentado durante toda su vida trabajando como costurera. Mamá había sido una mujer extremadamente ahorrativa y visionaria. Cuando me entregó esos documentos, meses antes de su muerte, me hizo prometer que nunca le diría a Roberto. Ella nunca confió en él completamente. Decía que veía algo en sus ojos, algo que no le gustaba. Yo había defendido a mi esposo, pero respeté sus deseos. Vendí la casa del pueblo y las tierras poco después de su muerte, y ese dinero, junto con lo que ella me dejó, estaba en una cuenta bancaria a mi nombre únicamente. Nunca lo toqué. Era mi seguridad, mi red de protección. Durante estos 10 años, esa cuenta había crecido con intereses. Teníamos entre todo una suma que me daba independencia absoluta. Roberto no tenía idea. Siempre pensó que yo era completamente dependiente de él, que sin su dinero yo no era nada. También tenía algo más que Roberto desconocía. Mi sobrino, Alejandro, el hijo de mi hermana menor, era abogado. Un abogado muy bueno y muy exitoso. Trabajaba en una firma importante en la capital. Siempre habíamos sido cercanos. Yo lo había ayudado a pagar parte de su universidad cuando su madre enfermó. Él nunca olvidó eso y siempre me decía que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, él estaría ahí para mí. Además, mi mejor amiga desde la infancia, Rosa María, estaba casada con un notario. Entre risas y café, a lo largo de los años, yo había aprendido más sobre leyes de propiedad, herencias y divorcios de lo que Roberto jamás imaginaría. Nunca pensé que usaría ese conocimiento, pero la vida tiene formas curiosas de prepararte para lo que viene. Los siguientes días los pasé en modo de actuación total. Seguí siendo la Carmen de siempre, dulce, servicial, un poco ingenua. Preparaba las comidas, limpiaba la casa, sonreía a Roberto. Pero en secreto, estaba poniendo en marcha un plan. Primero llamé a Alejandro, le conté todo, le mostré las grabaciones, los documentos. Su rostro se puso rojo de la ira. Me dijo que lo que Roberto había hecho no solo era inmoral, sino ilegal. Apropiarse de documentos ajenos, ocultar bienes matrimoniales, usar dinero común para fines personales sin consentimiento. Me aseguró que yo tenía un caso sólido, tanto civil como potencialmente criminal. Alejandro se puso a trabajar inmediatamente. Discretamente, comenzó a recopilar evidencia adicional. Estados de cuenta, registros de propiedades, todo lo que pudiéramos necesitar. Mientras tanto, me aconsejó que no confrontara a Roberto todavía, que actuara normal, que lo dejara confiarse. También contacté al señor Morales. Le devolví sus documentos y le expliqué mi plan. Él estuvo completamente de acuerdo en apoyarme. Me ofreció su testimonio y las grabaciones como evidencia. Incluso me confesó que había investigado un poco más y descubrió que Roberto había estado intentando vender información sobre aquella propiedad valiosa a inversionistas.
haciéndose pasar por el dueño legítimo. El nivel de traición seguía creciendo, pero yo ya no lloraba. Estaba enfocada, determinada, fuerte. Por primera vez en décadas, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Pasaron 2 semanas de esta doble vida. Yo, la esposa perfecta durante el día, y la estratega implacable durante la noche. Roberto no sospechaba nada. De hecho, parecía más relajado que nunca. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, me soltó la noticia que había estado esperando. Me dijo que había cerrado un negocio importante, que pronto tendríamos mucho dinero extra, que podríamos viajar, disfrutar la vida. No mencionó de dónde vendría ese dinero, por supuesto. Yo solo sonreí y le serví más café, pero por dentro mi sangre hervía. Ese mismo día por la tarde, Roberto salió a otra de sus supuestas reuniones. En cuanto se fue, llamé a Alejandro y le dije que estaba lista, que era momento de actuar. El plan era simple pero efectivo. Alejandro había preparado todos los documentos necesarios. Una demanda de divorcio con causales de fraude y ocultamiento de bienes. Una denuncia formal ante las autoridades por apropiación indebida de documentos. Una solicitud de congelamiento de cuentas bancarias a nombre de Roberto hasta que se resolviera el caso. También habíamos preparado algo especial para el día de la confrontación. Invitaríamos a los niños, a la familia. Yo le diría a Roberto que quería hacer una cena especial para celebrar nuestra nueva casa, para reunir a todos. Él estaría feliz, confiado. Y ahí, frente a todos, se revelaría la verdad. Alejandro me advirtió que sería duro, que la familia se dividiría, que habría drama. Le dije que no me importaba, que había vivido 42 años en una mentira y que merecía mi verdad, por dolorosa que fuera. Los días previos a la cena los pasé en un estado de calma extraña. Era como estar en el ojo del huracán. Sabía que la tormenta vendría, pero en ese momento había paz en mi decisión. Llamé a cada uno de mis hijos personalmente, a Verónica, a Roberto Jr., a Carlitos. Les dije que su padre y yo queríamos hacer una reunión familiar especial, que hacía mucho no estábamos todos juntos. Verónica puso excusas, como siempre, pero finalmente aceptó. Roberto Jr. dijo que justo iba a estar en la ciudad esos días, así que perfecto. Carlitos, mi bebé, fue el más entusiasta. Siempre lo era cuando se trataba de comida gratis y atención. También invité a mi hermana, al esposo de Rosa María y, por supuesto, al señor Morales. Roberto preguntó por qué invitaba al antiguo dueño de la casa, y le dije que me parecía un gesto bonito, que él nos había vendido esta hermosa propiedad y queríamos agradecerle. Roberto no pareció muy convencido, pero no dijo nada. La noche antes de la cena, mientras Roberto dormía, yo repasé todo una última vez. Los documentos estaban listos. Alejandro estaría ahí con un colega. El notario, esposo de Rosa María, también asistiría como testigo. Las grabaciones estaban listas para ser mostradas. No había vuelta atrás. Me miré en el espejo del baño. Esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la Carmen sumisa de hace un mes. Había fuego en esos ojos, había determinación, había justicia. El día de la cena llegó. Pasé la mañana cocinando. Preparé mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, agua de horchata. Puse la mesa con el mantel que mi madre me había bordado. Flores frescas del jardín. Todo tenía que verse perfecto. Roberto estaba de excelente humor. Ayudó a acomodar las sillas, puso música, hasta se ofreció a ir por hielo. Cuando empezaron a llegar los invitados, jugó su papel de anfitrión encantador a la perfección. Saludaba, abrazaba, hacía bromas. Los niños llegaron con sus respectivas actitudes. Verónica, distante pero educada. Roberto Jr., apurado como siempre. Carlitos, buscando inmediatamente la comida. Mi hermana llegó con un postre. El señor Morales llegó con una botella de vino. Alejandro y su colega llegaron vestidos formalmente, portafolios en mano.
Roberto me preguntó en voz baja quiénes eran esos señores. Le dije que eran amigos de la familia, que no se preocupara. Nos sentamos a cenar. La conversación fluyó normalmente al principio. Roberto contó algunas anécdotas. Los niños hablaron de sus vidas. Yo apenas probé bocado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Después del plato principal, cuando estábamos por servir el postre, me puse de pie. Toqué mi copa con una cuchara para llamar la atención de todos. Roberto me miró sorprendido pero sonriente, esperando algún brindis emotivo. Respiré profundo y comencé a hablar. Les dije que los había reunido porque había algo importante que necesitaban saber. Algo sobre su padre, sobre nuestro matrimonio, sobre la verdad de cómo habíamos llegado a esta casa. La sonrisa de Roberto se desvaneció lentamente. Le pedí a Alejandro que pusiera la laptop sobre la mesa. Proyectamos el video del grabador en la pared blanca de la sala, usando un pequeño proyector que habíamos traído. Todos vieron a Roberto entrando al escritorio, encontrando los documentos, esa sonrisa codiciosa, escondiéndolos. El silencio en la habitación era ensordecedor. Roberto se puso pálido. Intentó hablar, pero le pedí que se callara. Todavía no había terminado. Saqué los documentos, uno por uno. Las escrituras de nuestra antigua casa mostrando el precio real de venta, los estados de cuenta mostrando las transferencias a su cuenta personal, los gastos en lugares que yo desconocía, los documentos del señor Morales que Roberto había intentado apropiarse, y finalmente, las pruebas de que había estado intentando vender una propiedad que no le pertenecía. Cada revelación era como una bomba. Mis hijos me miraban con los ojos muy abiertos. Verónica tenía la mano en la boca. Roberto Jr. había dejado caer su tenedor. Carlitos lucía confundido. Roberto finalmente intentó defenderse. Dijo que todo era un malentendido, que podía explicarlo. Empezó con excusas vagas, contradictorias, que había guardado el dinero para darnos una sorpresa, que los documentos del señor Morales los había encontrado por accidente y planeaba devolverlos, que los gastos eran de negocios legítimos. Nadie le creyó. Ni siquiera él sonaba convincente. Entonces, Alejandro se puso de pie. Se presentó formalmente como mi abogado y procedió a explicar en términos legales claros cada uno de los delitos que Roberto había cometido: fraude matrimonial, ocultamiento de bienes, apropiación indebida, intento de estafa. Le entregó a Roberto un sobre. Dentro estaban los papeles de divorcio y una citación legal. Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Su rostro pasó del blanco al rojo. Se puso de pie bruscamente tirando su silla. Empezó a gritar que cómo me atrevía a humillarlo así, que después de todo lo que había hecho por mí, que yo no era nadie sin él, que esta casa era suya. Ahí fue cuando jugué mi carta final. Con una calma que no sabía que poseía, le informé que esta casa, efectivamente, tenía un dueño, pero no era él. Saqué otro documento, la escritura de la casa donde estábamos. Cuando Roberto la había comprado, había usado dinero de la venta de nuestra antigua casa, casa que estaba a nombre de ambos. Según la ley, yo tenía derecho al 50% de esa venta. Roberto había usado ese dinero sin mi consentimiento informado para comprar esta nueva propiedad. Además, había ocultado el resto del dinero. Gracias al excelente trabajo de Alejandro y el notario presente, habíamos logrado que un juez emitiera una orden preventiva. Esta casa ahora estaba embargada hasta que se resolviera el caso. Pero había más. Con mi propio dinero, el que Roberto desconocía, yo había hecho una oferta formal de compra al banco que había financiado el resto de la hipoteca. Una oferta que fue aceptada. Les mostré a todos el documento. Esta casa ahora era legalmente mía, solo mía. Roberto enloqueció. Empezó a gritar que eso era imposible, que yo no tenía dinero, que de dónde había sacado para comprar una casa. Con una sonrisa, le expliqué lo de la herencia de mi madre. Sus ojos casi se salen de sus órbitas.
Durante 10 años había tenido recursos y él nunca lo supo. Durante 10 años pude haberme ido, pero me quedé, intentando hacer funcionar nuestro matrimonio mientras él me robaba y me mentía. Roberto intentó acercarse a mí, no sé si para intimidarme o para suplicar, pero Alejandro y su colega se interpusieron. Los niños estaban en shock total. Verónica rompió en llanto. Roberto Jr. se veía entre enojado y confundido. Carlitos finalmente pareció entender la gravedad de la situación. Le di a Roberto una opción simple. Podía firmar los papeles de divorcio de manera civilizada, aceptando una división de bienes justa bajo supervisión legal, devolviendo lo que me había robado y cooperando con el señor Morales para resolver el asunto de los documentos apropiados. O podíamos ir a juicio, donde todo esto se haría público, donde las acusaciones criminales procederían y donde él perdería absolutamente todo, incluida su reputación y posiblemente su libertad. También le informé que había abierto una cuenta bancaria nueva, donde había depositado una cantidad razonable para sus gastos inmediatos, suficiente para que rentara un lugar y se mantuviera dignamente mientras se resolvía todo. No quería dejarlo en la calle, no porque lo mereciera, sino porque yo no era como él. Pero tenía una condición. Tenía que irse de esta casa esa misma noche. Roberto me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Pero también había algo más. Derrota. Miró alrededor de la habitación buscando apoyo. Verónica lloraba pero no dijo nada. Roberto Jr. evitaba su mirada. Carlitos estaba pálido. Mi hermana me apretó la mano en señal de apoyo. El señor Morales asintió con aprobación. Rosa María y su esposo estaban serios pero claramente de mi lado. Alejandro mantenía su postura profesional pero protectora. No tenía a nadie. Finalmente, con la voz quebrada, Roberto preguntó si al menos podía llevarse su ropa. Le dije que por supuesto, que sus cosas personales eran suyas. Alejandro y su colega lo acompañaron al cuarto para que empacara, asegurándose de que no tomara nada que no le perteneciera. El resto nos quedamos en la sala en un silencio pesado. Verónica finalmente se acercó a mí. Me preguntó por qué no le había contado antes. Le expliqué que necesitaba hacer esto correctamente, legalmente, que no quería involucrarlos hasta estar segura. Me abrazó y lloró en mi hombro. Me pidió perdón por haber sido tan distante, por no haber estado ahí para mí. Roberto Jr. se acercó también. Dijo que siempre supo que su padre tenía secretos, pero nunca imaginó que fueran así de graves. Me ofreció su apoyo total. Carlitos, mi bebé, me abrazó fuerte y me dijo que era la mujer más valiente que conocía. En ese momento, abrazada por mis hijos, sentí que todo había valido la pena. Toda la planeación, el dolor, la actuación. Roberto bajó con 2 maletas. Se veía 10 años más viejo que en la mañana. Se dirigió a la puerta sin decir palabra. Antes de salir, se volteó y me miró una última vez. Abrió la boca como para decir algo, pero no salió nada. Simplemente salió y cerró la puerta detrás de él. El sonido de esa puerta cerrándose fue como el final de un capítulo de mi vida. 42 años resumidos en un clic. Los meses siguientes fueron intensos pero liberadores. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo esperado. Roberto, aconsejado por su propio abogado, decidió no pelear. Aceptó los términos. Tuvo que devolver el dinero que había ocultado, o al menos la mayor parte. Algunos gastos ya estaban hechos y no se podían recuperar, pero la cantidad que recibí fue sustancial. El señor Morales recuperó sus documentos y decidió no presentar cargos criminales, con la condición de que Roberto firmara una declaración reconociendo lo que había hecho. Roberto accedió. La propiedad valiosa mencionada en los documentos efectivamente existía, y el señor Morales pudo reclamarla. Me dijo que mi ayuda había sido invaluable y me ofreció una recompensa que rechacé. Su amistad y apoyo eran suficientes. La casa quedó completamente a mi nombre. Hice algunos cambios.
Pinté las paredes de colores que me gustaban. Rediseñé el jardín. Convertí el escritorio en mi santuario personal, lleno de libros, plantas y recuerdos que realmente valoraba. Mis hijos empezaron a visitarme más seguido. Verónica y yo reconstruimos nuestra relación. Me confesó que su esposo también la había estado controlando y que verme tomar las riendas de mi vida le dio valor para hacer cambios en la suya. Roberto Jr. empezó a llamar cada semana. Carlitos venía a comer cada domingo. Por primera vez en años, sentía que tenía una familia real, basada en respeto mutuo y amor verdadero, no en obligaciones o apariencias. Roberto, según supe por Carlitos, rentó un departamento pequeño. Seguía trabajando en algunas consultorías. Estaba solo. Ninguna familia misteriosa apareció, ninguna amante. Aparentemente su doble vida había sido solo sobre dinero y control, no sobre otra mujer. No sé si eso lo hacía mejor o peor. Intentó contactarme algunas veces, pero yo no respondí. No tenía nada que decirle. Mi abogado manejaba cualquier comunicación necesaria. Un día, aproximadamente 6 meses después de todo, Rosa María me invitó a un evento de su iglesia. Yo nunca había sido muy religiosa, pero decidí ir. Ahí conocí a un grupo de mujeres increíbles, mujeres de mi edad, algunas mayores, algunas más jóvenes. Todas con historias de superación, divorcios, viudez, enfermedades, pérdidas. Pero todas de pie, fuertes, apoyándose mutuamente. Me integré a ese grupo. Empezamos a reunirnos semanalmente. Hacíamos manualidades, cocinábamos juntas, platicábamos. Por primera vez en mi vida adulta, tenía amigas verdaderas, no solo conocidas de la iglesia o del trabajo. También empecé a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Tomé clases de pintura. Descubrí que no era muy buena, pero me encantaba. Me inscribí en un club de lectura. Leí libros que Roberto hubiera considerado tontos o inútiles. Comencé a hacer yoga. Mi cuerpo, que había descuidado por años, empezó a sentirse más fuerte, más ágil. Una tarde, mientras pintaba en mi escritorio, mirando el jardín que ahora florecía con plantas que yo había elegido, me di cuenta de algo. Era feliz. Realmente feliz. No la felicidad superficial de aparentar que todo estaba bien, sino una felicidad profunda, auténtica, que venía de vivir en mi verdad. A veces pensaba en todo lo que había perdido. 42 años que no recuperaría, la juventud gastada en servir a alguien que no lo valoraba. Pero luego pensaba en todo lo que había ganado. Libertad, dignidad, respeto propio, una relación real con mis hijos, amigas verdaderas, un hogar que era mío, y eso no tenía precio. El divorcio se finalizó casi un año después de aquella cena. El día que recibí los papeles firmados por el juez, lloré, pero no de tristeza, de alivio, de alegría, de gratitud. Mi hermana organizó una pequeña celebración. Mis hijos vinieron. Mis nuevas amigas del grupo vinieron. Brindamos con champán barato y comimos pastel. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casa, en MI Casa, me paré frente al espejo. La mujer que me miraba tenía 69 años. Tenía arrugas que no estaban antes, canas que ya no se molestaba en pintar. Pero tenía algo más. Tenía luz en los ojos. Tenía una sonrisa genuina. Tenía paz. Han pasado 2 años desde aquella noche de la confrontación. Ahora tengo 70 años recién cumplidos. Mis hijos me hicieron una fiesta sorpresa. Vinieron con sus parejas. Verónica incluso trajo a su nueva pareja, una mujer maravillosa que la trata como reina. Me dio mucha alegría verla feliz. Roberto Jr. anunció que se va a casar. Carlitos empezó un negocio pequeño y le está yendo bien. Me pidió consejo financiero. Yo, a quien Roberto siempre trató como incapaz de entender dinero, ahora aconsejo a mi hijo sobre inversiones. La ironía no se me escapa. Mi casa se ha convertido en el centro de reuniones familiares.
Cada domingo hay comida. Cada festividad se celebra aquí. Pero no porque yo me sienta obligada a cocinar y servir. Ahora todos ayudan. Traen comida, limpian, colaboran. Es una familia real, funcional. Roberto intentó contactar a los niños en varias ocasiones. Al principio, ellos lo veían ocasionalmente, pero con el tiempo, las visitas se espaciaron. Es difícil mantener una relación con alguien que te mintió toda la vida. Él perdió más que un matrimonio, perdió a su familia. Supe por Carlitos que Roberto tuvo algunos problemas de salud, presión alta, estrés. Una parte de mí, muy pequeña, sintió compasión, pero no era mi responsabilidad. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Empecé un pequeño proyecto que me llena de orgullo. Con algunas de las mujeres de mi grupo, iniciamos un taller para mujeres mayores sobre finanzas personales y derechos legales. Enseñamos a otras mujeres sobre cuentas bancarias, escrituras, testamentos, divorcios. Cosas que muchas de nuestra generación nunca aprendimos porque se esperaba que los hombres manejaran todo eso. El taller ha crecido. Ahora tenemos sesiones mensuales con abogados invitados, notarios, contadores. Hemos ayudado a docenas de mujeres a entender sus derechos, a proteger sus bienes, a salir de situaciones abusivas. Cada vez que una de ellas me agradece, me dice que le cambié la vida, siento que mi propia experiencia dolorosa tuvo un propósito. El señor Morales se convirtió en un buen amigo. Su esposa falleció hace un año, desafortunadamente. La enfermedad finalmente la venció. Pero él me dijo que gracias a que recuperó los documentos y pudo vender aquella propiedad valiosa, los últimos meses de vida de ella fueron cómodos, sin preocupaciones financieras, con todos los tratamientos que necesitó. Me dijo que yo había sido parte de ese regalo final para ella. Nos vemos seguido para tomar café, solo como amigos. A veces me pregunta si he pensado en volver a tener una pareja. Le digo que, honestamente, no. Que después de 42 años de matrimonio que resultó ser una mentira, estoy disfrutando enormemente mi soledad, mi paz, mi libertad. Tal vez algún día, o tal vez no, y está bien. También retomé algo que había abandonado hace décadas: la escritura. Siempre me gustó escribir. De joven escribía poemas, cuentos cortos, pero Roberto decía que era pérdida de tiempo. Ahora escribo cada día. Estoy trabajando en un libro. Una memoria de mi vida, de mi transformación. No sé si alguna vez se publicará, pero el proceso de escribirlo ha sido terapéutico y hermoso. Mis nietos, tengo 4 ahora, me conocen como la abuela fuerte, la abuela que tiene su propia casa, su propio dinero, su propia vida. Verónica me dijo que quiere que sus hijos crezcan viendo ese ejemplo, que las abuelas no son solo señoras que cocinan y consienten, que pueden ser independientes, valientes, dueñas de su destino. A veces cuando estoy sola en la noche, pienso en cómo sería mi vida si nunca hubiera descubierto la verdad sobre Roberto. Probablemente seguiría en esa casa vieja, sirviendo a un hombre que no me respetaba, viviendo una mentira cómoda. La idea me produce escalofríos. Aquella llamada del señor Morales fue el empujón que necesitaba. Pero la decisión de actuar, de no quedarme callada, de pelear por mí misma, esa fue mía. Y es la decisión de la que más orgullosa me siento en toda mi vida. Le digo a las mujeres en mis talleres que nunca es tarde. Que a los 60, 70, 80 años todavía puedes cambiar tu vida. Todavía puedes pararte firme. Todavía puedes decir no más. Que la edad no nos hace débiles, nos hace sabias. Y que esa sabiduría combinada con valentía es imparable. Hace unos meses me encontré con Roberto en el supermercado. Fue incómodo. Él se veía cansado, más viejo. Me saludó tímidamente. Intentó hacer conversación trivial. Le respondí educadamente pero distante. Me preguntó cómo estaba. Bien, le dije. Muy bien. Me preguntó por los niños. Le dije que estaban excelentes, que viniera a verlos cuando quisiera, aunque sabía que la relación estaba rota.
Hubo un silencio incómodo. Finalmente, me dijo algo que no esperaba. Me pidió perdón. Dijo que había sido un tonto, que había perdido lo mejor de su vida por codicia y orgullo, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Lo miré a los ojos. Parte de mí quería creerle. Pero la parte más fuerte, la Carmen nueva, sabía que las palabras sin acciones no significan nada. Le agradecé por la disculpa. Le dije que esperaba que encontrara paz. Y me fui. No sentí satisfacción ni dolor, solo indiferencia. Y eso, de alguna manera, se sintió como la victoria final. Ahora, mientras escribo esto, sentada en mi escritorio con vista al jardín que planté con mis propias manos, en la casa que es mía, rodeada de fotos de mis hijos y nietos, con mis libros y mis pinturas y mis plantas, siento una gratitud profunda. Gratitud por la fortaleza que no sabía que tenía. Gratitud por los amigos que me apoyaron. Gratitud por mis hijos que entendieron. Gratitud incluso por el dolor, porque me enseñó quién soy realmente. Mi mensaje para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es este. Tú vales más de lo que te han hecho creer. Tus años de sacrificio no te hacen débil, te hacen fuerte. Y nunca, nunca es tarde para reclamar tu vida, tu dignidad, tu poder. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas estado en una situación, cuánto miedo sientas. Dentro de ti hay una guerrera. Despiértala. Yo lo hice a los 68 años y fue la mejor decisión de mi vida. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.